Per tant, si cal limitar, cal prohibir l'ús del cotxe als centres de les ciutats, com passa, ens contava Sílvia, a grans capitals europees, instaurar, per exemple, un sistema de peatges per accedir al centre. La qüestió està plantejada, vostès ens fan arribar les seues opinions, les seues valoracions, els seus punts de vista, mentre en discutim així. A veure, qui ens acompanya? D'una banda, el senyor Manel Avinyó, que és president de la Federació d'Automobilisme de la Comunitat Valenciana. Benvingut a este temps de debat, senyor Avinyó. Bon dia. María José Grimaldo, com saben, és la cap d'informació del diari Las Provincias i col·laboradora d'este Bon Dia. María José, molt bon dia, benvinguda. També ens acompanya José Luis Pérez, que és el cap d'informatius de la cadena COPE. Encantat de tindre't així també este matí. Bon dia, igualment. I també ens acompanya el senyor Héctor García, que és president de l'Associació pel Medi Ambient i contra el Canvi Climàtic. Héctor, també benvingut, gràcies per acompanyar-nos este matí. La qüestió està plantejada, no és absurda, a veure, amb molts les capitals europees, grans capitals europees, la circulació al centre de les ciutats està prohibida, restringida, fins i tot es van pagar peatges molt importants per accedir al centre de les ciutats. I és el que els plantegem este matí, si creuen que hauríem d'adoptar este model a la nostra comunitat, per exemple, a les tres capitals de província que són grans ciutats. Acotar el centre de les ciutats al tràfic rodat, sí o no? A veure, María José Grimaldo. No, o sea, yo no, radicalmente no. ¿Por qué? Yo prohibirlo completamente el tráfico en el centro de la ciudad, no. Limitarlo en la medida de lo posible, fundamentalmente por la seguridad, pues como se ha hecho ahora recientemente en el caso de Valencia, se ha limitado aparte no 3 calles, buena parte del centro de la ciudad, limitar la velocidad a reducirla a 30 kilómetros por hora, estupendo. Ahora, limitarlo no, pero porque creo que limitarlo es quizá por que prevalezcan los derechos del viandante, tú estás limitando el derecho del conductor. Es que va a llegar un momento en el que todo va a estar prohibido, claro, y luego, tú fíjate, se limita la circulación completamente. A mí me hace gracia porque muchas veces decimos, como en el resto de Europa. No, ojo, en el resto de Europa no se limita la circulación. Lo que pasa es que hay que pagar para circular. Entonces, ¿hasta qué punto de verdad nos estamos planteando el limitar la circulación? Pues por motivos medioambientales. Porque en todas estas capitales europeas donde se paga por circular, pues el medio ambiente no sé hasta qué punto importa. Y luego, es que no hay ningún problema, se puede circular por el centro, se puede funcionar por el centro sin necesidad de llevar vehículo, pues porque te puedes mover en transporte público. Mire, no siempre el transporte público es el que debiéramos tener, o sea, no siempre es suficiente transporte público para poder llegar a esa conclusión tan libremente. Entonces, limitar en la medida de lo posible, pues para favorecer la seguridad del viandante, preservar el medio ambiente, sí. Ahora, prohibir taxativamente, no. José Luis, tu ets partidari de portar a la nostra comunitat el model que s'aplica a altres grans capitals europees, on el centre de la ciutat és per als vianants, on no poden accedir els cotxes per moltes raons, mediambientals, d'embusos, de caos, pel que siga. Pues, Luis. Yo te pongo también un caso personal. Yo he vivido en 5 o 6 ciudades. En todas ellas, en algún momento se ha decidido peatonalizar alguna de las arterias fundamentales para el tráfico rodado de esa ciudad. Inicialmente ha habido un debate en esas ciudades tremendo. Esto va a ser un caos, a partir de ahora no se va a poder circular por el resto de las calles adyacentes. No ha pasado nada, no ha pasado nada, al contrario, todo el mundo está encantado. Yo creo que este es un asunto que hoy podemos debatir. Podemos decir, a unos les puede gustar más, a otros les puede gustar menos. A mí, efectivamente, las prohibiciones no me encandilan, evidentemente, pero creo que es necesario regular o limitar el tráfico en las grandes ciudades. Digo que hoy de esto podemos debatir, pero es que dentro de 10 años no va a haber debate posible, por una cuestión única y exclusivamente numérica. Los coches no van a caber en las grandes ciudades, no van a caber. Las familias de término medio tienen entre 2 y 3 coches, cada familia, y todo el mundo quiere ir a comprar el pan al lado de su casa en coche. No vamos a caber. I passa el que passa, no? Que veig els cotxes aparcats en doble fila i crean embusos, ¿no? Ya, pero tú aparcas en doble fila y creas embudos y cuando eres un conductor, o sea, cuando no cumples con las normas que hay que cumplir, cuando no eres civilizado, cuando no eres educado fundamentalmente y cuando te saltas las normas a la torera. Pero cuando tú... Hay muchos, claro, hay tantos. Es más, pero José Luis, hay yo he tantos. aparcado en doble fila. Que me diga a mí alguien que no ha aparcado en doble fila. Sí, pero escúchame, cierto, pero hay tantos a lo mejor que no cumplen con las normas como gente que es capaz de estar 20 minutos dando vueltas hasta que consigue aparcar como Dios manda. Lo que no podemos hacer es criminalizar al conductor de entrada.
Eso es lo que no podemos hacer, porque es cierto que hay gente que aparca donde le da la gana, que lía auténticos desastres, pero hombre, hay mucha otra gente que va al volante, afortunadamente, con muchísimo sentido común y que respeta las normas. Pero es que lo uno no quita lo otro. Entre otras cosas, porque además muchas veces el no respetarlo te sale bien caro. No, en este caso no es un problema de sentido común, es un problema única y exclusivamente numérico. I ara, insisto, podemos debatir-lo, però dentro d'uns anys és que no va haver debate possible. A veure, obrim també torn de debat per als nostres col·laboradors d'este matí, els nostres convidats. Héctor, per què creus que hauríem de prohibir l'ús del cotxe al centre de les ciutats? Raons, arguments? Pues básicamente porque el modelo que esta sociedad ha adoptado de un vehículo, un transporte personal en vehículo propio... És a dir, un home, un cotxe, una dona, un cotxe, ¿no? En el siglo XX el coche ha sido un gran invento y las ciudades han crecido basado en ese modelo, pero hoy en día, con que las ciudades tienen muchísimo más habitantes, como dice José Luis, cada habitante ya tiene un coche, se suman los problemas de congestión, se suman los problemas de medio ambiente, de cambio climático, de salud, como decía la Organización Mundial de la Salud, de dependencia energética, o sea, una serie de factores que tenemos que cambiar un modelo de transporte en las ciudades. Señor Manel Aviñó, ¿cómo ve usted? Bueno, yo creo que hay que ser conscientes de que efectivamente el cambio climático es una razón, un tema que hay que controlar, pero hay que entender que hay muchísima gente que vive fuera de la ciudad, que tiene que desplazarse con su vehículo porque a lo mejor vive a 15 o 20 kilómetros de la ciudad y evidentemente no tenemos un servicio público de transporte que nos pueda facilitar el acceder al centro sin el coche. Entonces, no se puede prohibir a la gente que vive fuera de la ciudad el uso del coche porque evidentemente tienen que desplazarse a su trabajo cada día. Per altre lado, creo que... El que fan en altres capitals europees és anar fins a l'estació de tren més pròxima, per exemple, deixar allà el cotxe y accedir per tren o metro a la ciutat. Pero a día de hoy todavía creo que no contamos con la infraestructura necesaria en las capitales. Por eso, es que una cosa no quita la otra. No tenemos carriles bici... Y luego, aparte, creo que se está generalizando, ¿no? O sea, de lo que se habla es de lo que nos exigen por normativa europea es la normativa Euro 3 de contaminación, y estamos hablando de camiones muy viejos, de vehículos de más de 11 o 12 años, y el parque automovilístico que tenemos en la Comunidad Valenciana en estos momentos, pues bueno, solamente ese 20% de los vehículos es el que no está cumpliendo esta norma Euro 3, y sobre todo son camiones. Entonces, creo que no podemos poner todo el parque de vehículos en el mismo saco. Habría que... pues bueno, discriminar un poquito del vehículo que sea muy viejo. Yo estoy a favor, evidentemente, de que discriminas a favor de quienes tienen un poder adquisitivo lo suficientemente alto como para poder permitirse cada 10 años cambiar un coche, con lo cual estás discriminando a las personas que no llegan a ese nivel de renta. A mí no me parece lo más justo. Yo lo que entiendo es que no se puede coger de la noche a la mañana y decir, no, pues ahora no pueden circular los vehículos por la ciudad. Hay que hacerlo de una manera racional. És que anem, si me permeteu, a escoltar opinions del públic, que ja en tenim, que Sílvia Tomàs les ha estat arreplegant com cada matí. Sílvia, a veure què estan dient els nostres televidents al voltant de la qüestió que els plantegem este matí, si s'ha de prohibir o no l'ús del cotxe al centre de les ciutats, o com a mínim restringir-lo, com passa en altres capitals europees. La majoria estaria a favor d'una restricció, però molts parlen de por en cas de que es prenguen aquestes mesures. Per exemple, Amàlia, des d'Alacant, diu que limitar l'ús del cotxe suposaria un gran perjudici per a moltes persones que depenen precisament del cotxe per a guanyar-se la vida. Nico creu que prohibir no és la solució, però sí restringir. Hi ha que pensar en els residents, que a la comunitat són molts en les grans ciutats, i també en les persones majors i amb mobilitat reduïda. Àlex està a favor de restringir, com es fa ja a altres ciutats. Per exemple, proposa prohibir, segons la setmana, les matrícules pars o impars i, sobretot, millorar el transport públic. El mateix que pensa Desamparados de València. Diu que millorar les connexions i el transport públic. I a partir d'ahí sí que es podria parlar de restriccions de l'ús del cotxe. Gràcies, Sílvia. Gràcies a vostès per la seva participació. Seguim esperant més opinions. Pensen que el sistema de peatges per a persuadir els conductors l'entrada al centre de les ciutats seria, per exemple, una solució? Això s'aplica a altres capitals europees. Un fort peatge per accedir al centre, ja que accedís, evidentment, si és capaç de pagar-lo diàriament, i això és una fortuna en molts casos. Yo es que lo del peaje veo justo lo que estaba diciendo José Luis. Si tú impones que es discriminatorio. Claro, si tú impones un peaje para circular por el centro de la ciudad, evidentemente sí que estás premiando a todo aquel que tiene un poder adquisitivo. Pero claro, estamos hablando, no se pagan
pagan, o sea, no se paga una tontería en muchas capitales europeas. Entonces, ahí sí que estás... en un 6-8 euros de mitjana. Ahí sí que estás discriminado, porque tú cuéntame el poder adquisitivo que hay que tener para a lo mejor la persona que necesariamente tiene que acudir al centro todos los días disponer de 8 euros, por ejemplo, para todos los días poder circular por el centro. En realidad pasa, Eso sí que es discriminatorio. En el día a día pasa. Porque yo, cuando tengo que ir por mi trabajo con el coche al centro, el 90% de los días tengo que pagar no menos de 10, 12 euros en un parking, porque evidentemente es imposible aparcar en el centro de las ciudades. Indirecto, con lo cual, efectivamente, hay un peaje indirecto. Ya, pero no es una imposición. Quiero decir, tú metes en el coche... Nadie me obliga a coger el coche, claro, tú metes sin lugar a el coche en un dudas. parking si te da la gana. Pero si a mí me es que no lo quiero dejar es que me estás pidiendo que no deje el coche en segunda fila. Vueltas, José Luis, que si doy vueltas, horas y horas he perdido. Por cierto, horas y horas he perdido que suponen, en mi caso, no supone seguramente nada, pero si sumamos todas las horas de esos 20 minutos dando vueltas, la productividad de la economía de este país, fíjate cómo está, ¿sabes lo que nos pasa, José Luis? Dando vueltas con el coche. José Luis, ¿sabes lo que nos pasa muchísimas veces? Que es que queremos ir a un sitio y aparcar en la mismísima puerta. Vosotros, a vosotros, claro. A vosotros no, es que una cosa no es incompatible con la otra. Seguirías teniendo el mismo problema. O sea, tendrías que pagar el parking y además el peaje. Todavía lo vas a encarecer un poco más. Quiero decir, o a lo mejor me he pensado mucho más ir con el coche al centro. A lo mejor me he pensado mucho más ir al centro y a lo mejor, si se hicieran bien las cosas y ese impuesto nuevo tuviera un destino finalista, eso en lo que todos estamos de acuerdo, que es mejorar el servicio público, se podía conseguir con ese dinero. Es que a lo mejor no estamos preparados para afrontar este debate. Quiero decir, cuando tengamos un transporte público... Pues se nos echa encima, Majo, se nos echa encima. Pero cuando el tengamos debate un transporte público preparado y suficiente como para hacerle frente, quizá nos podemos plantear esto, pero mientras tanto no nos lo podemos plantear. Es que hay muchísima gente que necesita coger el vehículo a diario para ganarse la vida. Passava el mateix amb el tabac, María José. Uns anys ningú pensava que arribaríem on hem arribat amb la qüestió de la prohibició de fumar. Y fíjate la que se está organizando. ¿Y por qué? Pues por lo mismo, por esa necesidad de imponer, por esa necesidad de prohibir. Vamos a ver, hay que ser conscientes de que las marcas están actuando ya. Contra ese discurso del prohibir y demás, eléctricos que funcionan con cero contaminación por ciudad a velocidades bajas. Entonces yo creo que pero no te fijes solo en la contaminación, este 20% que queda en la ciudad de Valencia de vehículos viejos, con la llegada de nuevas alternativas, verdad, la persona que viva en el centro y que tenga que cambiar su vehículo dentro de 3, 4, 5 años, tendrá que pensar en un vehículo ecológico de manera con estos coches que están ahora eléctricos. Los hay, híbridos, lo que tú quieras, pero insisto, no te fijes solo, que aun siendo importante, en el problema de las emisiones. No te fijes solo en eso. Fíjate en que va a haber un momento en el que es... despacio, es numérico, no vamos a caber. Pero al margen de todo eso, yo, con el discurso con el que no solo estoy radicalmente en contra, sino que es que me revelo personalmente, es eso de, no, hombre, es que ya estamos prohibiendo otra vez. No, eso es muy maniqueo, además de irreal. No se habla de prohibiciones. Y Xavi ha puesto un ejemplo clarísimo. Creo que todos estamos de acuerdo en que Londres o Gran Bretaña no es precisamente un país que atente contra las libertades de cada uno. Y existen este tipo de medidas. Sí, por regular. Pura necesidad, por pura necesidad. Sí, endavant. No, que todas las medidas que vayan enfocadas a disminuir el tráfico en las ciudades son bienvenidas. Cada uno tiene su polémica. Por ejemplo, la tasa, pues sí que premia a los que tienen más poder adquisitivo que los que no. También hay que ver dónde va ese dinero. Por ejemplo, creo que en Londres todo ese dinero va encaminado a mejorar el sistema de transporte público, con lo cual ese dinero pues repercute en el que los que no puedan pagar esa cuota puedan ir en transporte público. Hay otra serie de medidas, pues como limitar la velocidad, potenciar por el uso de la bicicleta, del transporte público, del tranvía. Perquè, Héctor, en aquestes capitals on es prohibeix circular pel centre sí que poden circular els camions de servicis, no? Per exemple, que donen servici a certs comerços, no? A certes empreses, sí que poden circular. Y los residentes, ¿no? Claro. Y los residentes también. Claro. Y el residente también, claro. Y obviamente un cambio de modelo basado en el depender del vehículo en las ciudades a pasar otro que sea donde el coche pase a un segundo plano, pues va a tener sus problemas de cambio de hábitos. Eso es normal y sí que tiene que haber una planificación por parte de las autoridades, tanto a nivel nacional, regional o local,
coordinándose también con los agentes sociales para hacer ese cambio lo menos traumático posible. És una utopia el que estem plantejant este matí, María José, des del teu punt de vista, o ens caurà damunt abans del que ens pensem, com apuntava José Luis fa uns instants? Yo creo que antes de caernos así porque sí, yo creo que se irán tomando medidas, insisto, como se acaba de tomar en el Ayuntamiento de Valencia, para limitar la velocidad, eso sí, pero yo creo que nos queda tiempo, y Dios lo quiera, que eso sea así, aunque ya sé que ellos estarían encantados de que fuese mañana mismo, pero Dios lo quiera además que falte tiempo para que definitivamente, y porque sí, por el artículo 23, está prohibido circular por el centro, y si usted quiere además con su vehículo entrar al centro, porque además es que resulta que necesito entrar al centro porque así me gano la vida, tiene usted que pagar. Dios quiere que dé tiempo. A veure, un dels arguments que utilitzen, per exemple, els fumadors estos dies amb la llei antitabac és que ens prohibeixen fumar i resulta que els fums dels cotxes no ens diuen res i ens hem de tragar el fum que resulta que és tan contaminant com el tabac. És un dels arguments que s'utilitzen, ¿no? Tiene razón. Claro. Ahora es que mata. Es que pensamos que el tráfico, dice, hay una serie de muertes en las ciudades por la contaminación. Parece que es una lotería como los accidentes de tráfico. No, no es una lotería. O sea, nos mata a todos. O sea, según la Organización Mundial de la Salud, en las ciudades europeas la esperanza media de vida se reduce en casi 9 meses por el efecto de la polución. O sea, nos está matando a todos, con lo cual es un modelo de transporte que va en nuestra contra. Tenemos que empezar a cambiarlo. Bé, abans d'arribar a les conclusions del debat, una nova onada de participació dels nostres televidents. Sílvia. I la majoria estan unint este tema amb el tema del transport públic deficient o car. Per exemple, Francisco és taxista a València. Diu que la gent així no té cultura de transport públic. Si es limitara l'ús del cotxe a les grans ciutats, es potenciaria l'ús de l'autobús, del metro o del taxi. En canvi, Carol creu que la diferència amb altres ciutats europees és que així a la Comunitat Valenciana molts vivim al centre de les grans ciutats. La gent es mou en cotxe per anar a tot, a fer la compra, al centre de salut, al col·legi. Ella ha viscut 2 anys a Londres i diu que no ha necessitat el cotxe ni un sol dia. I per últim, Enrique, és evident per a ell que els cotxes contaminen, però també que són necessaris en totes les famílies. Creu que el transport públic és deficitari, sobretot car, i creu que és un problema mantindre els gastos d'un cotxe, que és necessari en totes les famílies, i a més tindré que pagar també per un transport públic car. Gràcies, Sílvia. Gràcies també a tots vostès per la participació. Pareix, pel que diuen els nostres televidents també, que estem enganxats al cotxe, no? Que no podem passar sense ell. No? Insisteixen molts televidents amb esta mania que hi ha d'anar a buscar la barra de pa amb el cotxe damunt. ¿No? Claro, pues imagínate si la panadería la tienes en el centro de la ciudad. O sea, yo creo que la gente es consciente de ello, el gobierno también, las marcas, los fabricantes también, y todo este cambio se está produciendo ya. La llegada de todos estos coches nuevos, verdes y demás, yo creo que al final conseguiremos tener los porcentajes que nos exigen el resto de comunidades europeas y no irá a mayores. Es decir, sí, perquè Europa ens està exigint reduir la contaminació al centre de les ciutats. En la propia federación, que nosotros apostamos por el deporte de automovilismo, se ha creado también un campeonato ya denominado Ecoseries, que bueno, funciona también, puede correr cualquier persona con su vehículo de serie. Y la mecánica es dar el máximo de vueltas posible en un circuito consumiendo el menor combustible. Con esto quiero decir que todo esto es un hecho y todo el mundo se está poniendo las pilas en el sentido... ¿Le agraden les ciutats sense cotxes? Sí, dentro de una lógica. María José Grimaldo, les següents conclusions este matí. Pues mi conclusión es, desde luego, de entrada, a prohibirlo no, porque ni me gusta esta prohibición, que afortunadamente no ha llegado, ni me gusta ninguna otra. Tomar medidas para reducir pues todo lo que sea nocivo, pues el daño al medio ambiente, el daño a nuestra salud, sin ninguna duda, pero yo creo que entre calvo y 3 pelucas hay siempre un término medio. Yo creo que hay que apostar por eso. La mateixa pregunta que le feia al senyor Avinyó, ¿le agraden les ciutats sense cotxes? Pues yo es que soy muy de coche, yo creo que se me ha notado. O sea, es que yo soy de esas que va por el pan con el coche. Entonces, yo prefiero estar, aunque él decía, pues no, es que hay que dar no sé cuántas vueltas. Pues yo prefiero, buscando sitio para aparcar, a que entre a la entrada de Valencia y me diga, no, que no puede circular. Lo que y de lo contrario, además, tiene que pagarme usted no sé cuántos euros. Hay que hacer un uso responsable. A mí me gusta mucho, por ejemplo, también la bicicleta, pero entiendo la postura de Majo, que al final el coche es necesario. E insisto, hay mucha gente que no vive en la ciudad y necesita el coche obligatoriamente para desplazarse al centro porque no tiene un medio de transporte, no hay tren, no hay autobús. ¿Cómo se desplaza toda esta gente que tiene que trabajar? ¿Cómo lo hacemos? Héctor García, ¿es necessari, és imprescindible el cotxe per a viure avui en dia?
Sí, por desgracia es imprescindible, porque las ciudades están planificadas para el coche. No es el caso de los centros históricos, que como tienen más antigüedad que los coches, están pensados para el peatón, con lo cual creo que es un buen punto de partida para empezar a quitarnos el coche en la ciudad. Ajá. Y sí, es una urgencia. Ojalá tuviéramos todo el tiempo necesario, como decía María José, para hacer esa transición, pero tenemos el petróleo que está subiendo cada día más, la era del petróleo se ha acabado. Es un problema urgente de salud pública y de medio ambiente y cambio climático, con lo cual... vulgam o no vulgam, el debate está ahí, ¿no? No, es algo que vamos a tener que hacer. Cuanto antes lo hagamos, mejor para todos. José Luis Pérez. Yo, antes de la conclusión, si me permites, por cerrar lo de las emisiones, lo peligrosas que son o que dejan de ser, hay veces que somos de una hipócrita, lo digo como sociedad, tremendo. Nos llevamos las manos a la cabeza cuando nos dicen los pollos con dioxinas, ¿os acordáis? ¿No? Luego los médicos te dicen que pollos con dioxinas, un pollo atiborrado de todas las dioxinas del mundo es todavía menos pernicioso para la ciudad que estar un minuto delante de un tubo de escape. Eso para que nos demos cuenta de qué estamos hablando. Yo creo que nadie en esta sociedad se plantea eliminar los coches. El discurso no es ese. Evidentemente los coches no solo es que sean importantes, necesarios, sino que en muchas ocasiones son imprescindibles. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de racionalizar de una necesidad además que se nos echa encima. Me ha gustado mucho la pregunta que hacía Xavi. ¿Es utópico pensar en los centros de las grandes ciudades sin coches? Bueno, hay grandes ciudades que ya no tienen prácticamente coches, con muchísimas zonas peatonales. Y me ha gustado porque lo mismo podíamos haber dicho del tabaco hace 5 años para atrás. Es utópico pensar que en los puestos de trabajo no se podrá fumar, ¿no? Y hubiéramos dicho, es completamente utópico. José Luis lo que quiere es que tengamos un debate del tabaco. Lo que quiere es un mano a mano del tabaco. En absoluto. Es más, del tabaco estoy llorando. Me parece mucho más interesante porque es el que viene. Atenció, és el debat que ve. Claro. És el debat que ve. I pronte pel que pareix. Eres consciente, José Luis. Gràcies als quatre. Estem fora de temps. Gràcies als quatre per haver-nos acompanyat este matí. Hem de parar un momentet per a publicitat. Ja saben, arriben 4 anuncis dels bons, això segur, i tornem de seguida amb moltes més qüestions fins a les 11:30. Algunes com aquestes d'interessants. Moda per a menuts a les passarel·les i al carrer. Els ensenyarem els trucs per a vestir els menuts de la casa de la manera més econòmica. Otra vez igual, ay, ay, ¿cómo resistirme? La música inconfusible d'ABBA torna a València amb el musical Mamma Mia. Amb aquest espectacle arranca una temporada plena de musicals als teatres valencians. Els en donarem tots els detalls.